Miren, señores, ayer estaba en la empresa generadora de electricidad Itabo, se estaba inaugurando un sistema de almacenamiento. O sea, un almacenamiento, baterías industriales especiales que se usan. Se añadieron 7.5 megavatios al sistema en Battery Energy Storage System, como se llama, BESS. Almacenamiento, baterías grandes, gigantes. Eso es importante porque eso es lo que se le está pidiendo a las renovables para que garanticen estabilidad del sistema y puedan garantizar potencia firme para la frecuencia, el voltaje. Dice el anuncio que este sistema contribuye a la estabilización de la red, mejora la calidad del suministro y facilita una mayor integración de fuentes renovables, pero las baterías de por sí no son fuentes renovables. A todos los proyectos renovables se le está pidiendo que tengan alrededor de un 50% ahora de su capacidad en baterías. Eso está muy bien. Con una inversión de $8 millones, se añadieron esos 7.5 megavatios. Ahora, Itabo, esa empresa, Generador Itabo, es una empresa que fue capitalizada por un servidor. Yo fui asesor principal de ese proceso. Cuando estos periódicos presentan estas cosas, ustedes saben que aquí se habla mucha bobería, que la capitalización, que se vendió. Mira, una empresa aquí, ¿se vendió o no se vendió? Dicen ahora esto está, el grupo Félix García, creo que Manuel Estrella, se hicieron accionistas de esta empresa. En esa empresa el Estado mantiene el 50% de las acciones. En esa empresa que se acaban de invertir $8 millones, y muchos otros millones más en otros proyectos adicionales, digamos, el Estado no ha tenido que poner un chele más, un chele colorado más. Todo se ha hecho con el balance sheet, con el estado de situación de la empresa, que es rentable, que vende su energía, que cobra su energía, que se expande, que se moderniza, que opera eficientemente, que tiene 2 plantas, Itabo 1 y Itabo 2, a carbón de 125 megavatios cada una, que fueron capitalizadas en el año 99. Nosotros la capitalizamos en la CREP y yo era el asesor principal. Y esas cosas no se dicen. El gobierno estaba ahí, el presidente estaba ahí, pero cuando se critica la capitalización, cuando se habla, hay gente que no puede hablar. Por ejemplo, estaba el ministro de Energía, mi profesor y mi amigo Joel, pero él no sabe de eso, él llegó los otros días, él de esto ni siquiera sabe. Pero hay gente que criticó mucho. Oigan lo que dice el empresario Félix García, ustedes saben, de la gente del Caribe, de la gente de Santiago, don Félix García, resaltó además el papel de Itabo como aliado de valor para el Estado dominicano. Preste atención, para que no se deje confundir cuando hablen por ahí babosos, porque es babosos que hay que decirle. Que el 97.3, cuando hablan de la Barrigol, que vendieron las empresas del Estado. ¿Que vendieron qué? Disparatosos. Aliado de valor para el Estado dominicano con 17 mil millones de pesos en dividendos acumulados. ¿Está oyendo? Dividendos acumulados, 17 mil millones de pesos. O sea que al Estado le entró la mitad de esos 17, 9 mil millones, póngale usted. Y el 25% también, porque para que haya dividendo hubo que pagar impuestos sobre la renta, sobre los beneficios. ¿Usted se da cuenta? Más de 10 mil millones en aporte al fisco. Impuesto. 10 mil millones de impuestos, 17 mil millones en dividendo. Coja la mitad. Y además de eso, dice Edwin de los Santos, porque Itabo es administrada por AES, que es la que tiene las acciones, la convierte en una de las más eficientes en el sistema eléctrico. ¿Usted vieron el blackout que hubo en estos días? Bueno, Punta Catalina tenía una afuera, la otra intentó con la inercia del sistema, con las reservas rodantes, el spinning reserve, tratar de contener, pero el sistema se fue en cascada y estos nuevos 7.5 megavatios en baterías ayudan a esa situación. Las plantas renovables que se están instalando, se le está exigiendo esa inversión. Ahora, hay que remunerarlas, hay que pagarlas. Ahora, decir, como dice... ¿quién dijo aquí que leí?
Adelantó explicar porque déjeme ver que decía como que esa es una instalación renovable. No, no, Itabo es una planta térmica. Por cierto, quien primero instaló este sistema de almacenamiento fue AES en su planta de Boca Chica. Cuando yo era asesor del FOMPER, que está ahí, que el presidente dijo antes de asumir en el 20 que la iba a cerrar por esos líos que hubo, ¿ustedes se recuerdan? No, esa empresa, ahí se reciben todos esos dividendos del Estado que gana Gejaina, que gana Itabo, que gana Molinos, etcétera. Las únicas que pierden son las distribuidoras y se está trabajando para revertir esa situación. Bueno, pero esas son empresas capitalizadas y usted ha oído mucha bobería por ahí, para que usted saque esas boberías de su cabeza. Mire cómo le están dando beneficios al Estado estas empresas. El Estado no tiene que poner un chele para invertir porque las propias empresas se financian, se autofinancian, son autosostenibles. Van a un banco y piden 50 millones de dólares y los bancos se pelan por buscárselo, sin garantía del Estado. Pero para hacer Catalina, el Estado tuvo que mantener la tarifa elevada, tuvo que poner recursos, con recursos propios se hizo, porque el financiamiento exterior, con los líos que se dieron de Odebrecht, se cayeron, pero y está ahí la planta, qué bueno, y está dando beneficios, pero en este caso el Estado no ha tenido que poner ni un chele. Ahí está Gejaina haciendo inversiones en renovables, remodelando, reformulando todos sus proyectos y todo, y el Estado no ha tenido que poner un centavo. Sin embargo, es socio en el 50% y se beneficia de estas inversiones. Mírenlo ahí, 17.000 millones en dividendos y 10.000 millones de pago de impuestos al fisco. Y son empresas capitalizadas. El proceso de capitalización que hicimos en el año 1999, cuando el presidente Leonel Fernández presentó la ley y aprobó la ley de capitalización. Para que ustedes vean, pero aquí se habla mucha tripegüiro. Dijo también el ministro Joel Santos que se va a dar a conocer el reporte del blackout, que hubo una cadena de eventos, por supuesto, eso fue lo que pasó y se llevó el sistema en cascada. Otra información importante, tasas de interés muestran una reducción, que el Banco Central bajó la tasa de política monetaria de 5.75, está en 5.25 actualmente. Dice que el financiamiento al consumo pasó de 19.83 a 18.27, ahora noviembre, pero no las cifras que dio una vez el gobernador en un discurso, ¿se acuerdan?, para el aniversario. El costo de los préstamos en la actividad comercial de 13.56 pasó a 12.82. Y los hipotecarios pasaron de 11.27 a 11.08. Bueno, así las cosas, pero no es lo que se había como que iban a bajar, pero no habían bajado y no han bajado lo suficiente. Han bajado más la tasa interbancaria, a que se prestan unos con otros los bancos. Miren, hay dos informaciones porque ya estamos, dentro de poco viene el Thanksgiving, viene ahí la Navidad, aquí se come telera. Por cierto, se come telera porque cuando el proceso de capitalización se capitalizó Molinos de los Ama, y más nunca de allá para acá ha habido problemas con la harina, con eso, pero antes de eso, eso era el diario vivir de la República Dominicana. No había un diciembre, una Navidad que no hubiera esa denuncia. Por eso me extrañó ver esta denuncia y la comento así antes de hacer la pausa. Dice la Asociación de Surtidoras de Santo Domingo, costos de dulces navideños aumentan por el alza en el azúcar y los fletes. Azúcar y aumento de los fletes. Se percibe una subida en productos como chocolates, gomitas, galletas, bolones y pasteles navideños. Pero esperan que las fiestas dinamicen la economía, que ha estado de capa caída. Van a haber 34.000 millones, decía el presidente ayer, del doble sueldo en el sector público, y eso es importante. Pero alguien que le preste atención a eso, ¿por qué ha subido el costo del azúcar y los fletes y ha impactado en esta producción de dulces que se usan en Navidad, las golosinas y eso?
Una información que nosotros dimos los otros días y de que hablaba de la inversión extranjera directa y de reinversión y del Banco Central, yo decía, bueno, pero esto es como que un flujo no financiero, como es la depreciación. Y Daniel Toribio, el ex ministro de Hacienda, publicaba un artículo el sábado sobre ese mismo tema, sobre la reinversión y como la inversión extranjera y cómo el banco está presentando que debiera como que clarificar más las cosas. Y hoy hay algo de Miguel Collado Di Franco del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, que dice que la economía va a generar 46.000 millones en este año, pero que la parte de reinversión y esos 46.000 son más estimaciones contables, no flujos reales de recursos que entran en la economía. Ponía el ejemplo de la reinversión, que yo hacía ese comentario también, que según la CEPAL, la inversión extranjera directa en América Latina en el 24 fue el 37% fue reinversión. Y que esa reinversión no es en realidad, es un asiento contable que se hace. Claro, ese dinero no sale para pagar dividendos al exterior, pero que es bueno tenerlo. Incluso dice que hay empresas que pagan sus compromisos a lo interno de las economías con acciones. Yo te digo, bueno, yo te debo tanto, pero en lugar de pagarte, ¿qué te parece si tú te conviertes en accionista de mi empresa? Y te pagan con acciones. Son esquemas, no está mal, pero es simplemente para clarificar las cifras y tener un concepto más claro. Dice, en el caso de las remesas, existe una proporción de las mismas que se quedan por allá en los mecanismos de transferencia y ese tipo de cosas. O sea que no lo que se dice es una cantidad exacta que entra. Es importante tener esas cosas claras en la mente. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.